Muy buenos días. Estamos en el curso de urgencia prehospitalarias. Yo soy el licenciado Salvatierra Darío, ¿sí? Enfermero. Así que nada, primero muchas gracias por la invitación al coordinador Matías Villarroel, ¿sí? Así que arrancamos esta tertulia. Sí, con respecto al tema de hoy, va a ser trastorno de la glucemia en adultos y pacientes pediátricos, ¿sí bien? Un pequeño prólogo para hablar sobre estos temas. Dijimos que el siguiente trabajo va a abordar la importancia y la relevancia sobre los cuidados de calidad del equipo de salud frente a nuestros pacientes y que están presentando alteraciones en la glucemia y sus consecuentes complicaciones. Sabemos que el diagnóstico debe ser precoz, eficaz y eficiente, ya que el tratamiento va a asignar el pronóstico de vida del mismo, ¿sí? Y también tener presente que debemos mantener y permitir una participación activa a la familia del paciente, que esto nos va a ser de gran utilidad en el tratamiento y en la evolución del mismo, ¿sí? Y soslayar la importancia sobre los hábitos saludables que previenen enfermedades como las que vamos a hablar el día de hoy. Para hacer una breve introducción, voy a hablar sobre algunos conceptos y características sobre estas patologías, ¿sí? Sabemos que la glucemia es la concentración de glucosa que transporta la sangre, ¿sí? Que es un indicador de patologías crónicas como la diabetes. Tenemos unos valores normales de glucemia que van de entre 70 a 110 miligramos por decilitro, ¿sí? La diabetes, sabemos que el páncreas no produce insulina necesariamente o el organismo no la utiliza eficazmente. Bien, esta insulina es una hormona reguladora de la glucosa en sangre que se forma en el páncreas, por lo que puede derivar en cuadros de hiperglucemia, ¿sí? Dentro de esto tenemos algunas clasificaciones, como ser la diabetes tipo 1, que es una alteración de la glucemia, ¿sí? Que es una diabetes insulino dependiente, que es más prevalente durante la infancia, por producción insuficiente de insulina, ¿sí? O sea, este paciente, dentro de su organismo hay una producción insuficiente de insulinas a través del páncreas, por lo que va a necesitar de esta hormona, como ser la insulina, recibirla diariamente, ¿sí? Algunos de los signos y síntomas que puede presentar previo al inicio de esta patología, por ejemplo, es la poliuria, la polidipsia, la polifagia, la pérdida de peso y la visión borrosa. Bien. También tenemos la diabetes tipo 2, que es una enfermedad metabólica crónica, también llamada no insulino dependiente. Esta es más prevalente en los adultos, en el 85 al 90% de los casos se presenta, ¿sí? Y esto se debe al uso ineficaz de la insulina producida en el páncreas y es de gran impacto mundial. Algunos de los síntomas son similares que en la diabetes tipo 1, ¿sí? A los cuales se suma también la fatiga, la visión borrosa, la disfunción eréctil en el hombre y la irregularidad menstrual en la mujer. En muchos de estos casos se diagnostica varios años después de que se inicia la enfermedad, ¿sí? Algunos factores predisponentes para esta patología, como la diabetes tipo 2, es la obesidad, el sobrepeso, la inactividad física y el sedentarismo. Y recién mencionábamos que es de gran impacto mundial porque la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud hace referencia de que se estima que alrededor de 62 millones de habitantes en el mundo padecen esta patología y muchos de ellos no saben de que la están cursando, ¿sí? Algunas complicaciones de la diabetes tipo 2 van a ser más predisponentes a riesgo de afecciones cardíacas y accidentes cerebrovasculares, alteraciones del sistema nervioso central, aumenta también el riesgo de infección, el riesgo de úlceras en miembros inferiores en zonas distales del cuerpo y con su consecuente amputación, ¿sí? Tienen también riesgo de retinopatías y consecuente ceguera, y causa también de insuficiencia renal. Como decía la OMS y la OPS, algunas medidas que favorecerían a contener este tipo de patologías, ¿sí? A prevenirla o a tener una
un mejor desarrollo de esta patología sería mantener un peso adecuado corporal, ¿sí? Realizar actividad física al menos 30 minutos, seguir una dieta saludable, evitar el consumo de tabaco y tener controles médicos periódicos. ¿Sí? Una de las patologías que puede aparecer en la diabetes tipo 1, ¿sí? Es el debut diabético de estos pacientes, cuando recién inicia esta enfermedad. Sabemos que el debut diabético es una forma de presentación de la diabetes mellitus tipo 1 en el niño o en el adolescente, que es una enfermedad metabólica que se caracteriza por picos de hiperglucemia, ¿sí? Como defecto absoluto o relativo de la secreción de insulina. ¿Cuáles son las causas de este debut diabético, de esta patología? En el 95% de autoinmunes y en un 5% de causas idiopáticas. ¿Cuál es la frecuencia? Fíjense, una de las complicaciones en cuanto a esta patología y al debut diabético, una de las complicaciones más graves, donde corre riesgo el paciente, son los cuadros de cetoacidosis diabética. Y fíjense en las presentaciones y la frecuencia de esta patología. Quiere decir que en la diabetes tipo 1 como debut se puede presentar un cuadro de cetoacidosis diabética de un 15 a un 70%. En la diabetes 1, tipo 1 ya establecida del 1 al 10%, y en una diabetes tipo 2 del 25%, que puede aparecer esta complicación grave como ser la cetoacidosis, ¿verdad? Cuando hablamos de cetoacidosis diabética en el niño y en el adolescente, estamos hablando de que es una complicación grave de la diabetes mellitus, ¿sí? Aunque tiene un riesgo de mortalidad bajo del 0,5%, sigue siendo una de las causas más frecuentes de muerte relacionada con la diabetes en niños. Su principal causa es el edema cerebral. El edema cerebral, que está considerado un factor que puede producirlo, es la polihidratación o la sobrehidratación al inicio del tratamiento, ¿sí? O los cambios bruscos de osmolaridad del sodio y potasio intracelular. ¿Qué le pasa al cuerpo con esta cetoacidosis? Cuando se enfrenta a esta cetoacidosis, el cuerpo empieza a descomponer la grasa más rápidamente. Entonces, el hígado, ¿sí?, convierte la grasa en un impulsor llamado cetonas. Es por eso que la sangre se vuelve más ácida, ¿sí? Y tenemos la presencia de cetonas en sangre. ¿Cuál es el cuadro clínico? El inicio de esta patología, ¿qué es lo que nosotros vamos a valorar clínicamente? Fíjense, acá. El paciente se va a presentar con cuadros de hiperglucemia mayor a 200 miligramos por decilitro, con acidosis, con un pH menor a 7.30 y con disminución del bicarbonato, ¿sí?, menor a 15 miliequivalentes por litro. También puede aparecer la presencia de cetonemia y de cetonuria, o cuadros de deshidratación con pérdidas hídricas y electrolíticas, ¿sí?, que puede llevar al coma y al riesgo de vida para el paciente, ¿sí?, e incluso hasta la muerte. ¿Cuáles son las etiologías de estas complicaciones de la cetoacidosis diabética? Fíjense, tenemos el déficit absoluto o el déficit relativo, ¿sí? Cuando hablamos de déficit absoluto de insulina, estamos haciendo referencia a esta patología como debut diabético, ¿sí?, que puede causarse por omisión de insulina, ¿sí?, o por algún problema en la bomba de insulina. Sabemos que hay dispositivos subcutáneos que son los que disparan la insulina, entonces ese dispositivo puede tener algún error en su funcionamiento, ¿verdad? Y por déficit relativo de insulina, esto quiere decir que aumentan las necesidades, pueden ser por situaciones de estrés, por infección, por trauma o por transgresión alimentaria, ¿sí? Hablemos sobre los signos y síntomas de este cuadro clínico. El paciente, cuando nosotros lo vamos a evaluar, puede estar con algunos de estos signos y síntomas, ¿sí?, que pueden ser deshidratación, taquicárdica, taquipnea, respiración de Kussmaul, que es la respiración bien característica, rápida y profunda, con aliento cetónico, con vómitos, con visión borrosa, con somnolencia y con deterioro del nivel de conciencia. Bien. Acá la vamos a clasificar de acuerdo a la gravedad.
¿sí? Realizando un laboratorio, vamos a tener como parámetros el pH y el bicarbonato. Por ejemplo, fíjense en acá, ¿sí? Cuando hablamos de la clasificación de acuerdo a su gravedad, fíjense que acá tenemos en una clasificación grave con un pH menor a 7.10 y un bicarbonato inferior a 5. Eso ya nos está hablando de que estamos frente a una cetoacidosis descompensada grave. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento inicial de la cetoacidosis? Primero, corregir la hidratación, ¿sí? Corregir la acidosis y la cetosis, normalizar la glucemia y la prevención de complicaciones. Sabemos que los niños que cursan con signos y síntomas de cetoacidosis severa y que tienen riesgo aumentado de edema cerebral requieren de internación en una unidad de cuidados intensivos. Bien. Cuando hablamos de tratamiento específico, hablamos de la terapia de líquidos y electrolitos. En una cetoacidosis severa, de inicio, la hidratación sería de 10 a 20 mililitros, ¿sí? Por kilo de solución fisiológica o Ringer lactato a pasar en 1 hora, ¿sí? Y 5 mililitros por kilo en las siguientes 48 horas en forma continua, ¿sí? Hidratación. La infusión de insulina cristalina, la dosis generalmente requerida es de 0,1 unidad por kilo hasta la resolución de la cetoacidosis, que es lo que nos va a marcar que estamos en buen camino o en buen tratamiento de la resolución de la cetoacidosis, como los indicadores que vimos recién, es el pH y el bicarbonato. Si tenemos un pH que va aumentando, ¿sí? A 7.30 y un bicarbonato mayor o igual a 15 miliequivalentes por litro, nos está diciendo de que está mejorando o está saliendo de su cuadro de cetosis o de cetoacidosis. Una recomendación es iniciar el tratamiento de insulina 1 hora después de haber comenzado la reposición de líquido, dado que la insulina aumenta el riesgo de edema cerebral. Estos son algoritmos de atención, ¿sí? Como decíamos recién, fíjense, en una cetoacidosis severa, el inicio de líquido sería de 20 mililitros por kilo en 1 hora, como estábamos viendo recién. En una cetoacidosis moderada, una solución fisiológica de 10 mililitros por kilo en 1 hora, y en una leve se puede iniciar el tratamiento oral, ¿sí? La hidratación. Estos son los líquidos de mantenimiento, que también son fórmulas que forman parte de un algoritmo de atención. Fíjense, en una cetoacidosis moderada, con una glucemia menor a 250, se puede hidratar con destrozado al 5%, y en una cetoacidosis severa, con una glucemia mayor al 250 miligramos, con un destrozado al 2,5%. Bien, estos son algoritmos, son fórmulas para calcular los líquidos de mantenimiento para estos pacientes. Bien, lo mismo pasa con el tema de los electrolitos. Fíjense, en un sodio corregido menor a 130 miliequivalentes por litro, se colocaría un plan de sodio a 140 miliequivalentes por litro. Y un sodio corregido mayor a 130 miliequivalentes por litro sería un plancito o un plan de sodio a 100 miliequivalentes por litro. Lo mismo pasa con el potasio, ¿sí? Si es un potasio sérico menor a 2,5 miliequivalentes por litro, la corrección es endovenosa y rápida. Una recomendación en cuanto al bicarbonato, que no es recomendado endovenoso, ¿sí? Salvo que tenga un pH inferior a 6.8, que esté con altísimas dosis de drogas vasoactivas o tratamiento de hipercalemia severa. Bien. Como decíamos recién, la terapia con insulinoterapia. Acá tenemos una imagen sobre una ampolla de insulina corriente, que es regular. La dosis, como dijimos, de 0,1 unidad por kilo, subcutánea, hasta la resolución de la cetoacidosis. Acá tenemos indicadores de resolución, como el pH del bicarbonato, ¿sí? Y en la unidad de cuidados intensivos, la insulina, por lo general, se utiliza de manera endovenosa con una bomba de infusión, ¿sí? ¿Cómo se prepara la insulina para pasar por bomba de infusión? Acá tenemos un ejemplo, fíjense, tenemos una jeringa de 60 mililitros y un prolongador 1 metro. Siempre utilizar el prolongador lo más corto posible, ¿sí? Pero que sea funcional
al acceso al paciente. La solución de infusión de insulina, para pacientes con más de 3 kilogramos de peso, debemos cargar 60 unidades de insulina rápida regular y llevar a 60 mililitros con solución fisiológica. Esto quedaría con una concentración de una unidad, 1 mililitro de solución fisiológica. ¿Bien? Esto debe purgarse para saturar la adhesión de la insulina y asegurar un aporte adecuado siguiendo los siguientes pasos. Debemos preparar la solución en la jeringa, como dijimos recién, una jeringa de 60 con el purgado y el prolongador, llenar el prolongador, dejar reposar esa solución que inicialmente preparamos 30 minutos, descartar todo el contenido de la jeringa, dice, utilizar la misma jeringa y prolongador y preparar la misma solución anterior y llevarla y llenar el prolongador, ¿sí? Entonces ya esta solución estaría lista para utilizarse. Bien, entonces lo que se hace justamente es esto, ¿sí? Para que haya adhesión a las paredes de la jeringa y del prolongador y que nosotros estemos seguros de que estamos administrando la unidad que nosotros queremos administrar por bomba de infusión, justamente para eso es esta preparación, ¿sí? O sea, se prepara 60 unidades de insulina, eso se lo lleva a 60 mililitros de solución fisiológica, se deja reposar esa preparación, ¿sí? Media hora, y después se vuelve a reconstituir la misma concentración, ¿sí? Y quedaría una unidad de insulina por mililitro de solución fisiológica preparada. Bien. Acá en este gráfico amarillo vemos que son correcciones de glucemia posterior a la cetoacidosis diabética, ¿sí? Estas son estandarizadas, son orientativas, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de unidad de cuidados intensivos frente a esta cetoacidosis diabética? Todo niño menor de 2 años, niños de 2 a 5 años con cetoacidosis diabética grave, o 2 criterios menores de edema cerebral, como ser cefalea, vómitos y letargia, que el paciente esté en shock, la depresión respiratoria, edema cerebral, que tenga un compromiso hemodinámico, ¿sí? Que tenga insuficiencia renal aguda o oliguria o hipercalemia, cetoacidosis grave sin mejora clínica y de laboratorio luego de las 4 horas del tratamiento adecuado. Bien. Algunas de las intervenciones de enfermería, como venimos viendo en las diapositivas anteriores, ¿sí? Sería preparar la unidad. Fíjense en esta imagen, digamos que nosotros como profesionales tenemos que estar preparados, tenemos que tener el conocimiento de la patología que vamos a enfrentar, ¿sí? Y tener todos los materiales dentro de la habitación, desde monitor, cama, saturómetro, balanza, ambú, máscara apropiada para el paciente, drogas de reanimación, si es que así lo va a requerir, ¿sí? Todo lo que es preparación de una habitación de una terapia intensiva. Entonces vamos a preparar la unidad para dar un apoyo vital, vamos a realizar lavado de manos según recomendaciones, vamos a asegurar una vía aérea, vamos a colocar acceso venoso periférico por 2, en lo posible de buen calibre. Vamos a conectar al paciente al monitor, donde nosotros vamos a medir lo que es la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. Vamos a valorar el nivel de conciencia con la escala de Glasgow, ¿sí? Vamos a administrar líquidos endovenosos, como hicimos referencia anteriormente. Estamos encargados de la preparación y de la administración de estas soluciones, que son drogas peligrosas, que están incluidas dentro de las drogas peligrosas, ¿sí? Vamos a preparar la infusión de insulina, vamos a reponer pérdidas de electrolitos y líquidos, ¿sí? Según evaluación de laboratorio. Vamos a instalar una sonda nasogástrica si es que nosotros notamos que hay deterioro del nivel de conciencia, ¿sí? Porque eso nos puede provocar en el paciente una broncoaspiración, ¿sí? Vamos a administrar medicación que tengamos según indicación médica. Vamos a tomarle un control de glucemia a este pacientito, ¿sí? Fíjense en esta imagen de la izquierda, este es un glucómetro, ¿sí? Para medir los niveles de glucemia en sangre, inicialmente cada hora, ¿sí? Porque es un paciente crítico. Si es que el paciente requiere de oxígeno, porque tiene una saturación
menor o igual a 90%, entonces vamos a colocar oxígeno por cánula nasal en un primer momento, colocación de sonda vesical. Fíjense que en este paciente crítico que ingresa a la terapia intensiva, nosotros debemos tener un balance estricto y un ritmo diurético estricto horario, ¿sí? Para tener mejor controlado la infusión de volúmenes de este paciente, ¿sí? Y vamos a realizar un electrocardiograma con sus 12 derivaciones. Sabemos que podemos tener, por alteración de algunos electrolitos, algunas alteraciones en los trazados del electro, ¿sí? También vamos a administrar volumen en forma de expansión, si es que lo va a requerir el paciente, ¿sí? Vamos a reponer pérdida de líquidos, y también vamos a tomar el control de tiras de multistick. Fíjense en la imagen acá a la izquierda, ¿sí? Son las tiras reactivas de multisticks, donde nosotros podemos evidenciar la presencia de cetonuria o de glucosurias, entre otras, ¿sí? Porque también podemos medir pH, densidad, si hay presencia de sangre. ¿Está bien? Y este es un dispositivo, ¿sí?, que nos permite medir cetonas en sangre. Sé que no todas las instituciones cuentan con este dispositivo, pero si es que se tiene, está bueno poder utilizarlo, ¿sí? También es un buen marcador, digamos, de que estamos frente a esta patología, ¿sí?, a esta cetoacidosis diabética, que esto nos va a medir las cetonas en sangre. Vamos a utilizar todas las medidas posibles, las barreras de contención para el paciente para prevenir caídas, ¿sí?, que esto está incluido dentro de la calidad de atención de enfermería, ¿sí? Vamos a elevar las barandas de la cama, vamos a rotar el decúbito del paciente para prevenir úlceras por presión, que estos son cuidados de la piel, ¿sí? Vamos a utilizar normas institucionales en cuanto a los procedimientos, vamos a realizar lavado de manos y hacer un registro electrónico, ¿sí?, de enfermería en cuanto a las evoluciones y al tratamiento que nosotros le estamos brindando a nuestro paciente. Como conclusión de este cuadro, de esta situación, déjenme decir que el 85 al 90% de los casos de la diabetes corresponde a la diabetes tipo 2 en adolescente y en adultez, que esta misma puede ser prevenida o controlada a través de las políticas de salud pública, ¿sí? Hay que hacer mucho hincapié en la salud pública, que eso sería beneficioso para toda la población, ¿sí? Y algunas recomendaciones, ¿sí?, que las he leído en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud, como ser las políticas de salud pública aplicadas a la realidad social, concientización sobre las conductas favorables hacia la salud colectiva y familiar, como ser la alimentación saludable, evitar el consumo de tabaco y la actividad física. Desde ya, muchas gracias por esta invitación a participar en este trabajo. Así que nada, como reflexión, quisiera decir que cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Muchísimas gracias.